¿Qué piensas sobre la importancia de los valores tradicionales, culturales y costumbres? Que es muy importante conocer la cultura de otros países y bueno, ya que tienes la posibilidad de vivir en ese país, pues lo puedes conocer la cultura bastante más a fondo. I think it's crucial to remember traditional culture moments, especially for me growing up in Brazil. When it got to the end of summer, I remember watching on the TV the carnival. I know it's not very common here in Europe or anywhere in the world, but to me I think that's a great story to tell, a great memory to have, especially when you go and meet new people, when you move to another country. You can say, yeah, in my country we have this great event that there's a lot of music going on, everyone goes there to have a good time. I think it's just a great way to make friends and share your side of the story. Get them to know a little bit about yourself in a very personal way, so I think it's very important. Pues yo creo que es una parte muy importante de un país y de una sociedad en sí misma, porque es lo que nos distingue unos de otros, pero a la vez lo que nos puede unir, porque lo que es mezclarse, conocer cosas nuevas de uno de otro y tener ese interés por mezclarnos, a mí me gusta muchísimo, porque es como una riqueza. Pues es bastante importante porque así no pierdes las raíces de tu país y tus costumbres. ¿Es el castellano un valor cultural para ti? ¿Por qué? Sí, creo que el español es una lengua bastante importante ya que está muy reconocida a nivel mundial, ya que es muy hablada en varios países y bueno, pues que conociéndola te puede abrir varias puertas. Spoken language is a very important cultural value, I think anyway, because for example, I'm from Brazil, I speak Portuguese, and living here in Spain now, I don't get to practice as much Portuguese as I used to. For example, when I lived in Brazil, obviously, because here I speak Spanish most of the time, especially when I'm studying, or I need to go to the supermarket. Here the day-to-day life contains a lot more of Spanish. Whereas in Brazil, I used to speak Portuguese all the time, and that was the only language I spoke. So I think that if you speak your main mother native language, I think that it's a great way to keep up with your culture, stay connected. I think it's a very important cultural value. Sí, sí que lo es, porque además está muy extendido por el mundo y lo habla gente que a lo mejor tienen otras tradiciones, otras costumbres, pero que están en la otra parte del mundo, pero aún así tenemos algo en común y como se ha decidido. Sí que es importante para mí, ya que es muy extenso en la variedad y que me ha ayudado a mí para relacionarme con las otras personas. ¿Cuál es la importancia de la retención de la lengua, de los valores culturales y costumbres? Pienso que es muy importante tener tu propia cultura en tu casa, por ejemplo, ya que puedes pues no olvidarla, no olvidar tus propias raíces, aunque quieres aprenderla de otros países, y bueno, así por lo menos no te olvidas de ella, que es muy importante. If you're aiming to retain cultural values through language, well, especially just spoken language, or even just every now and again reading something from your native language, I think that would just literally stay connected with, you could stay connected with vocabulary that you don't often use now in your new country. And I think that's very important, especially when you go and try to talk back to friends that you haven't spoken in a while from your home country, and you don't really know how to express yourself because you haven't been practicing that much of your native language. So for example, for me, whenever I speak Portuguese, I try to speak as often as I can to friends, so that way I can always be caught up with all the grammar and expressions, all that kind of stuff, so we can understand each other in a very good level. That way I feel more Brazilian, for example.
para mí es como una parte fundamental porque a la vez que yo pues, soy consciente de pues, yo qué sé, de mis orígenes y mis cosas, ¿sabes?, que forman pues, mi yo personal, a la vez me gusta porque, por ejemplo, yo que es por parte de mi padre, pues puedo aunque no haya nacido allí, es como si lo sintiera y como si me sintiera formara parte de allí, porque si tú lo sientes y tú lo sigues, tienes interés, es como si formaras parte de allí, porque es lo que tú sientas de ti mismo, si tú lo sientes así, es como si fueras de allí. Porque son mis raíces y así no las quiero perder y así soy más rico multiculturalmente. ¿Cuáles son las ventajas de tener diferentes lenguas en tu país? Bueno, pienso que es una gran ventaja tener varias lenguas en este país, ya que, bueno, pues que de vez en cuando te puedes encontrar alguna persona que habla tu propia lengua y, bueno, que te entra una gran alegría al verla y al poder saber que puedes hablar con ella en otro idioma que no sea aparte del español. I know that for a fact it's very appreciated, it's much appreciated to speak different languages in Brazil. I know that the most favorite languages that tend to be desired by companies and stuff would be English and Spanish, because Brazil is the only country in South America that doesn't speak Spanish as a native language. But yeah, I think it just brings a lot in terms of culture, understanding, other cultures, how to approach other people, not only in the business environment, but just in a social, friendly environment. Yeah, I think it has a very big value in society in general to speak a lot of languages. Pues yo creo que es una forma de como originar una conciencia global de todo el mundo, de que puedas mantener lo tuyo, pero a la vez poder compartirlo con otros y que esos otros también lo compartan contigo. Si establecéis un vínculo, que en este caso es el idioma, pues todo lo que son las relaciones sociales va a ser mejor. Pues para mí es bastante importante porque aprendes diversas lenguas conociendo a otras personas.